Hola, ¿qué tal? Ha salido algo despedido, espero que no. Este no es un tema que es que la pete, no es un tema que digas, madre mía, qué tema, es súper interesante. Hombre, sí es interesante decir, pero no es que no es un tema que se trate mucho y precisamente por eso lo quería tratar. En el Arnold, un chico se me acercó para hablarme de hiperplasia, hipertrofia, es un tema bastante complejo, la verdad. Pero le mencioné esto y se quedó con cara de, "Joder, no, vaya, decir que ni siquiera se había parado a pensar que esto pudiera ser así. Y muchas veces pensamos que la gente sabe cosas y nos saltamos pasos. Entonces, está muy bien recapitular o bien volver a conceptos que quizá para unos sean simples, pero que para otros sea como, ostras, no había dado por hecho que esto podía ser así. Sin embargo, decir, una vez explicado parece evidente. No voy a dar clases, no voy a intentar tampoco profundizar demasiado en los conceptos, porque si no el vídeo se hace eterno y al final es demasiado complejo. Voy a introducir el tema diámetro versus longitud, ¿vale? Eh, Vamos, si más largo o más gordo, o si más, pues una fibra, pues si más larga o más gorda. Así dicho, quizás tampoco se entienda muy bien. Las fibras musculares son, vamos a decir, cilindros, ¿vale? Esto no sería un cilindro, pero bueno, pues pilas, ¿no? Cilindros que están pretas ahí, juntos, estos cilindros apretadicos, dentro de una fundica, que es lo que lo contiene, que son los haces musculares, ¿vale? Entonces, dentro de un haz, pues hay diferentes fibras, ¿vale? Ya, pelotonas. Se discute si pueden ser multidireccionales o unidireccionales. Dentro de las unidireccionales, estarían los músculos fusiformes, ¿vale? Esta es la clasificación más sencilla y muy visual. Estarían colocadas de manera longitudinal respecto a los ejes de unión, ¿vale? Estarían posicionadas de manera longitudinal. Son haces musculares muy largos, ¿vale? Muy largos y pues longitudinales. Los peniformes, como su nombre indica, estamos hablando de diámetro y o sea, de grosor y de longitud, de diámetro y de longitud, pues, obviamente los peniformes. Los peniformes estarían pene, pluma, tampoco mejora mucho las cosas, ¿no? Peniformes estarían ubicados en lugar de estos haces musculares, en lugar de estar colocados de manera longitudinal, estarían colocados de manera transversal. Eso tiene muchas ventajas y algún inconveniente. Es decir, ventajas, pues que obviamente si tiene una capacidad contráctil muy superior, ¿vale? Decir, pero con un recorrido muy inferior. Mientras que las fibras tan largas, estas fibras fusiformes, pues pueden, digamos, hacer rangos de movimiento amplísimos, pero no tienen esa capacidad contráctil. En fin, esto porque es importante, es decir, por lo que voy a mencionar ahora mismo. La mayoría de gente cuando piensa en conceptos como si es mejor la hiperplasia, o sea, si existe realmente la hiperplasia o si solamente existe la hipertrofia como tal, si dentro de la hipertrofia podemos hablar de sarcomérica y sarcoplasmática o sarcoplasmática solo es un estado inflamatorio, si se estimulan más las fibras tipo 1 tipo 2, en fin, o si conviene hacer un tratamiento especial para atacar más un tipo de fibras que otras. Esto ya lo contestábamos en parte en los vídeos anteriores, que las fibras tipo 1 están mucho más implicadas en el crecimiento muscular de lo que pensamos, al menos en un entrenamiento culturista. Pero bueno, siempre estamos con un debate, todo muy centrado en eso, ¿no? Y sin embargo, hay conceptos que se nos escapan porque igual no nos hemos planteado que eso pueda ser así. Se ve claramente en los esquemas que diferencian entre hipertrofia, es decir, hipertrofia e hiperplasia. Cuando intentan distinguir entre ambos conceptos, ¿vale? Pues es como que en la hiperplasia es como, ay, es igual que su padre, porque nace una nueva fibra, ¿vale? Entonces hay una especie como de escisión, ¿no? Entonces ves la nueva fibra y tal. Entonces, para contraponerse a hiperplasia, el ejemplo siempre es una fibra, ¿vale? Que se pone súper mega gorda, se pone hiperobesa y para representar un poco la hipertrofia, bien digo. Claro, esto da lugar a equívocos, porque entonces parece decir que las fibras musculares solamente pueden crecer en diámetro, en grosor, y no, también pueden crecer en longitud. Cuando dices longitud, la gente piensa, pero vamos a ver, si tengo una fibra muscular, como acabas de decir, dentro de la muscular, ¿qué pasa? Es decir, que de repente si se estira y tengo el brazo más largo, se sale del hueso, se sale de la inervación. No, si hay que visualizarlo de un modo distinto, ¿no? Hemos dicho decir que las fibras están dentro de los haces musculares.
Entonces, bien, cuando un músculo crece en diámetro, crece decir, porque las miofibrilas, ¿vale? O sea, las miofibrillas digamos que van creciendo en paralelo. Entonces, al hacerlo en paralelo, ¿vale? Es decir, pues, obviamente, crecen en diámetro. Esto es bastante visual. El problema es para visualizar en longitud. En longitud sería más bien los sarcómeros, ¿vale? O sea, van superponiéndose en serie, ¿vale? O sea, no crecen a lo ancho, sino a lo largo. Aquí viene a decir lo que más raya. Vale, olvidad el concepto de longitud por un momento. Volvemos al concepto decir, de haz muscular. El haz muscular está lleno de fibras, pero no quiere decir que un haz, por ejemplo, decir que tenga, me estoy inventando, un haz que tenga una longitud de 10 centímetros no quiere decir que todas las fibras que contiene tengan 10 centímetros. Entonces, imaginaos que hay fibras de 3, de 4, de 7, de 5. Entonces, realmente decir hasta 10, estas fibras tienen una capacidad para poder elongarse. Y esto visualmente se notará. ¿Genera hipertrofia? Sí, obviamente sí. Si las fibras crecen de manera longitudinal, ¿vale? Es decir, acabarán por, ¿vale? Digamos, chocar una con otra y eso producirá, digamos, pues, obviamente una fibra, un músculo, un haz muscular mucho más lleno, parece mucho más denso y acabará por empujar también en diámetro, ¿vale? Es un poco, esto es, el haz muscular, digamos, se engrosará, pero no tanto decir por el diámetro de cada fibra, que también, ¿vale? Sino porque la longitud hará que las fibras empiecen a chocar entre sí, en posiciones donde antes no chocaban. Como crecen, ¿vale? Pues acabarán chocando una con otra. Bien, esto pasa mucho es decir, en los piniformes. En los fusiformes es aún más raro, porque dices, vale, pero ahí sí que las fibras suelen ser bastante largas, ¿no? Entonces, es fácil. Es porque las fibras musculares, ¿vale? Decir, se comban, se curvan. Esto es, crecen en longitud, pero no crecen en longitud en un plano absolutamente recto. Como si no. Digamos que hace el camino más largo, ¿vale? Es como la navaja de Occam, pero al revés. Punto A, punto B, las fibras tienen esa distancia, ¿vale? Bien. Si hemos dicho antes que hemos puesto la referencia de 10 centímetros, por ejemplo, la fibra muscular puede crecer, partamos de que ya tiene 10 centímetros, entonces, ¿cómo puede crecer más de 10? No puede, sí, puede combándose. Entonces, al combarse, digamos que dejará de medir 10 centímetros para medir 12, 13, 14, combándose. Al combarse todas, parece pues igual, presionar unas con otras, entonces al final generará desde la zona central un engrosamiento, pero no en diámetro, sino por longitud. Esto también ataca muchos conceptos, como por ejemplo decir de si un músculo puede cambiar o no su forma. Y la respuesta es sí. No voy a entrar en los estímulos en cada músculo, en si realmente decir, hay clasificaciones más allá de fusiforme y peniforme. No voy a entrar en cosas hipercomplejas y que realmente decir, tampoco están tan claras. Ni siquiera, al menos hoy, voy a entrar en qué tipo de estímulo ataca más, digamos, el desarrollo en longitud y cuál más en grosor. Pues esto ni siquiera es un tema pacífico ni claro. Yo puedo dar mi opinión, pero de momento sí es un tema para poder hablar. Pero para que os hagáis una idea, y esto sí que está bastante demostrado, el crecimiento, la hipertrofia de una fibra muscular en grosor, en diámetro, ¿vale? Estará ubicada en la zona central, ¿vale? Mientras que si es en longitud, está en la zona distal, en los extremos. Vamos, las fibras suelen hacerse más gordas en la zona central, ¿vale? Tienden a engrosar más en diámetro en la zona central y tienden a elongarse, a curvarse en las zonas distales, en las zonas cercanas a las inserciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, que realmente un músculo, dependiendo de cómo se entrene y de si le damos prioridad a, a un entrenamiento o a un enfoque, que esto es muy complejo, diámetro, hipertrofia en diámetro o hipertrofia en longitud, la forma del músculo, incluso visualmente, podría cambiar. Así que fijaros si es importante el tema de la hipertrofia en longitud y en diámetro. Pues nada,